Hola a todos, bienvenidos al taller básico de Fototrampeo R. Mi nombre es Luz Adriana Pérez y es un gusto para mí estarlos acompañando en esta edición del taller. El propósito de este video es dar una breve introducción al software R. Algunos de ustedes ya estarán familiarizados con el programa, algunos otros no, pero espero que para ambos este video les sea de utilidad. No es mi intención dar una cátedra sobre el uso de R porque eso requeriría otro curso aparte. Sin embargo, sí quiero mostrar algunos elementos importantes que estaremos usando a lo largo del taller de fototrampeo. Bueno, bienvenidos nuevamente y comenzamos. ¿Qué es R? R es un lenguaje de programación usado para hacer análisis estadísticos y gráficos. Este programa fue creado por Robert Gentleman y Ross Ijaka en 1993. De ahí se deriva la letra R. Y en sus inicios este programa pues tenía la función de realizar análisis y gráficos, como les mencioné, pero al paso de los años se ha vuelto un programa bastante polifacético. Las ventajas de usar R es que es un software libre y gratuito. Es compatible con otro tipo de herramientas, por ejemplo, con el Sistema de Información Geográfica QGIS. Tiene una enorme flexibilidad en cuanto a su uso. Posee miles de paquetes que nos permiten mejorar y ayudarnos en la realización de diversas tareas. Posee una capacidad gráfica impresionante, al igual que una capacidad de aprendizaje automático, y también existe una gigantesca comunidad alrededor del mundo de usuarios de R. R es un lenguaje orientado a objetos. ¿Qué es un objeto? Básicamente un objeto puede ser cualquier cosa que posea un valor, puede ser una operación, puede ser una base de datos, puede ser incluso una palabra. El usuario es quien asigna el nombre de los objetos. Y hay 5 tipos de objetos principales. El vector, un vector puede ser un número, puede ser un carácter. Los números pueden ser continuos o decimales. Están los objetos tipo matrices, objetos data frames y las listas. Para conceptualizar mejor, observen esta imagen. Un vector puede ser numérico, puede ser carácter. Una matriz está compuesta de vectores, que pueden ser numéricos o caracteres, pero no ambos al mismo tiempo. La matriz está arreglada, en columnas y en filas. Un array o un arreglo es un conjunto de matrices en varias dimensiones. Por su parte, un data frame contiene diferentes tipos de vectores, donde aquí sí puede ser un vector numérico, un vector carácter o un vector alfanumérico. Este tipo de objetos es de los más usados y con ellos vamos a estar trabajando bastante durante el taller de fototrampeo. Las listas, por su parte, son conjuntos de objetos diferentes que por alguna razón nos conviene tener agrupados en un solo objeto. Bien, vamos al programa R entonces. Aquí estamos en la interfase RStudio. Por su facilidad y por ser más amigable, vamos a estar trabajando en RStudio. Cuando ustedes lo abran, se verá como aparece aquí en la pantalla. Si ustedes se van a la esquina superior izquierda, donde aparece una hojita en blanco con un símbolo de más, le dan clic, le dan aquí en RScript, les aparecerá otra pequeña ventana. Tenemos esto que son 4 ventanas, que es nuestro espacio de trabajo. Esto es el script o la fuente, que es donde nosotros vamos a asignar las órdenes o lo que queremos realizar. Ejecutamos ahí nuestros análisis y los resultados se ven reflejados en esta parte de abajo, que es la consola. De este lado tenemos este otro espacio que es, si nosotros estamos desarrollando gráficos, aparecerán aquí en la sección de plots. En esta parte de archivos nosotros podemos ver todos los documentos o tipos de archivos que tenemos dentro de nuestro proyecto. También está la sección de los paquetes, que es una lista con todos los paquetes que tenemos instalados en el programa, y la sección de ayuda. Esta parte de arriba es el ambiente de trabajo donde se va guardando toda la información.
que nosotros vamos generando. En la pestaña de arriba de Tools, en la opción Global Options, si ustedes se van en la parte de apariencia, ustedes pueden cambiar los colores en los que se presenta RStudio. Estas son de las facilidades que posee RStudio. Pueden cambiar también el tamaño de la letra, hacerlo más pequeño, hacerlo mucho más grande. ¿Okay? Yo lo voy a dejar en azul. Voy a abrir un archivo, un script que yo ya tengo aquí previamente cargado. ¿Okay? Les comentaba que R es un lenguaje orientado a objetos. Vamos a crear objetos. Vamos a crear este primer objeto que es un objeto tipo vector, que es un carácter. Este objeto va a poseer la palabra taller y lo vamos a asignar a este nombre que es fototrampeo. Noten aquí dos cosas importantes. Vean, aquí RStudio, y en esta versión que yo lo tengo en color azul, me está reflejando que esto que aparece aquí es únicamente texto. Nosotros usamos el símbolo de numeral o gato para asignarle a R que esto es únicamente texto, ¿sí? Anotaciones que nosotros hicimos y que no es necesario que ejecute esa información. Entonces, siempre que queramos hacer una anotación, utilizamos primero el símbolo de gato y después escribimos, ¿ok? Entonces, creo este objeto, lo ejecuto a través de este botón de Run, o lo puedo ejecutar también con la combinación de teclas Control Enter. ¿Okay? Y en la parte de aquí abajo aparece ya en la consola. Esto significa que ya se ejecutó. Para observar lo que contiene ese objeto, puedo volver a escribir la palabra, el nombre del objeto, ejecutarlo o simplemente seleccionar y ejecutar. Ese objeto contiene la palabra taller. Puedo crear entonces un vector que sea numérico. En este caso le voy a asignar a este objeto que yo voy a nombrar como A, le voy a asignar el valor 100. ¿Okay? Llamo a A y cada vez que yo llame a A, sé que en su interior está el valor 100. Les recuerdo que no se pueden usar números al inicio del nombre de los objetos, ¿okay? Ni otro tipo de caracteres. De hecho, RStudio nos marca aquí que hay un error y en la consola nos aparece también el letrero de error. ¿Okay? Ejecuto este otro objeto al cual yo llamé mamífero 4 y mamífero 4 posee la información de la palabra mamíferos. Si nosotros usamos los paréntesis alrededor del objeto, ¿okay? Lo que obtenemos es el resultado de inmediato. Con los objetos como vectores podemos hacer también operaciones. El objeto que yo creé A posee el valor 100 y AA es un objeto que posee el valor 200. Si yo ejecuto esa orden, lo que obtengo es la suma de A más AA. Puedo crear un objeto que contenga también una operación. Es una operación muy simple. Este objeto yo lo nombré C. ¿Okay? Nuevamente les repito, el nombre del objeto puede ser el que ustedes gusten. ¿Okay? Como ustedes gusten llamarlos, nombres cortos o nombres claves, es lo más óptimo. Algunas funciones de la librería básica de R que nosotros podemos usar, es decir, que no dependen de paquetes, es la función combinar, que está representado por una C. ¿Okay? Las funciones lo que traen detrás son una serie de análisis o tareas que se ejecutan en un segundo plano. ¿Okay? Observamos entonces, yo creé un objeto combinando los valores 2, 4 y 5. El objeto se llama D. ¿Okay? Y D posee esos valores. Puedo crear también secuencias de datos usando los dos puntos. Aquí le estoy pidiendo a R que me cree un objeto donde haya una secuencia que vaya del número 1 al número 20. ¿Okay? Vean, tengo una secuencia que va del 1 al 20. Yo puedo pedirle que sea una secuencia que vaya del 5 al 29, ¿ok? Y me la vuelve a crear.
Cuando ustedes hacen análisis y utilizan el mismo nombre del objeto, se sobrescriben los resultados. Entonces hay que tener cuidado ahí al momento de sobreescribir. Sí se puede hacer, pero debemos de estar conscientes de eso. La función sec nos crea secuencias de números. En este caso estoy creando una secuencia que vaya del número 2 al 3 y que vaya de punto 02 en punto 02. ¿Okay? Ahí está. ¿Okay? Entonces me crea toda una secuencia de números que comienza en el 2, termina en el 3 y va de punto 02 en punto 02. ¿Okay? En este caso, lo que quiero es que esa secuencia o eso que yo ahorita analicé se quede guardado dentro de un objeto, ¿ok? Siempre que queramos que se mantenga guardado para usarlo después, tenemos que asignarlo a un objeto. Otro tipo de objetos son las matrices. Como les mencioné, podemos crear matrices a través de la función matrix. En este caso voy a crear una matriz donde el primer argumento es un vector que va a incluir los números del 1 al 9. Los siguientes dos hacen referencia a las filas y a las columnas. En R, y cuando estemos usando matrices, siempre tenemos que tener en cuenta que la primera posición hace referencia a las filas y la segunda a las columnas. Esa matriz yo la quiero guardar en un objeto que yo voy a denominar como M. ¿Okay? Observen qué pasa. Aquí tenemos entonces una matriz compuesta de 3 filas y de 3 columnas, con valores que van del 1 al 9. Yo puedo extraer información de esta matriz a través de indicar la fila y la columna donde se encuentran esos valores que quiero extraer. En este caso, de esta forma podemos hacerlo. Si yo quisiera extraer el valor 4 de esta matriz, tengo que indicar que de la matriz que se llama M, me considere la fila 1 y la columna 2. ¿Okay? Lo ejecuto y me da el valor que estoy buscando, que es 4. Puedo solicitar únicamente todos los valores de la columna 3 y para ello no identifico nada en filas, pongo una coma y después la columna que deseo. ¿Okay? Es la columna 3 y obtengo el valor 7, 8 y 9. Puedo también querer obtener los valores de la fila 2, pero que no incluyan los valores de la columna 1, y para eso utilizo el símbolo de menos. ¿Okay? Y mediante esta otra forma yo también puedo hacer una extracción de diferentes tipos de información. ¿Okay? Aquí estoy combinando las filas 1 y 3 con las columnas 1 y 3. ¿Okay? Esto es muy útil cuando tenemos matrices de mucha extensión. Tenemos entonces aquí los data frames y los data frames son muy importantes, básicamente son las bases de datos que vamos a estar trabajando. Vamos a crear rápidamente un data frame. Para eso vamos a crear primero un vector y este vector va a contener la combinación de la palabra conejo, venado y coyote. Son caracteres, ¿ok? Y los voy a guardar en el objeto X. Voy a crear otro vector que van a ser valores del 7 al 9 y los voy a guardar en el objeto Y. ¿Okay? Ya tengo entonces los dos objetos creados con la misma extensión. Mediante la función DataFrame, yo voy a crear como tal un DataFrame que va a contener los valores de X, de ese vector que acabo de crear, que se van a llamar especies, y los valores de Y, que se van a denominar individuos. ¿Okay? Todo esto va a estar guardado en el objeto mamíferos. ¿Okay? De esta forma, entonces, ya tengo mi data frame compuesto por 3 especies y los individuos registrados para cada especie. Yo puedo hacer análisis exploratorios muy sencillos, como un resumen de datos, donde me arrojan cuántas especies tengo y cuántos registros por especie, mis valores mínimos, primer cuartil, la mediana, la media, tercer cuartil y máximo de los registros de individuos. Puedo sacar la media
para los individuos de esta forma. Primero pongo el nombre de la matriz, utilizo el símbolo de pesos y pongo el nombre de la variable que quiero sacarle la media, ¿ok? Y puedo hacer gráficos muy sencillos como este que ustedes ven aquí que aparece en la pantalla. Puedo verlo aquí o puedo verlo más grande en esta sección. Vamos a crear una lista muy sencilla también. Observen que en esta lista voy a guardar un objeto que es un carácter que se va a llamar localidad, especies, que también son caracteres, pero 3 caracteres, y el objeto individuos, ¿ok? Y aquí se me despliega la lista diferente, ¿ok? A través de la función structure puedo puedo revisar qué es ese objeto fauna, ¿ok? Si yo no supiera que eso es una lista, con esta función me ayuda a saber. Entonces, fauna es una lista que se compone de 3 vectores: localidad, especie e individuos. Puedo extraer también información de esta lista de la misma forma usando el símbolo de pesos, identificando cuál es el objeto del cual quiero extraer información, ¿ok? En este caso, de la lista extraje únicamente a las especies. Mediante esta otra forma, puedo extraer toda la información del segundo vector de la lista, que es especies. Ok, vamos a un último punto muy importante, que es cómo cargar la base de datos o cómo cargar nuestro data frame. Para ello utilizamos esta función, que es read.csv. Vamos a estar trabajando con archivos tipo CSV que son delimitados por comas. R también trabaja con archivos tipo TXT. ¿Okay? En este caso, lo que estamos haciendo aquí es poner el nombre del archivo CSV que yo tengo de mi base de datos. Observen, yo creé ya un proyecto previo y en ese proyecto está esa base de datos. Tengo que escribir el nombre tal cual está guardado, usar comillas, la función y todo eso asignarlo a un objeto que yo voy a nombrar datos. ¿Okay? Ejecuto. Si quiero revisar que contiene datos, ¿okay? Vean, contiene toda una lista de información. Si quiero ver de una forma mejor, más visual, utilizo la función view y se me despliega la ventana y aquí podemos ver entonces la base de datos que yo acabo de subir. ¿Okay? Recuerden, si utilizamos structure, ahí está. ¿Okay? Me dice cada uno. Me dice que es un data frame, datos es un data frame y esto es cada una de las variables que posee este data frame. ¿Okay? Puedo ver el encabezado, los primeros 6. ¿Okay? Los primeros 6 registros que tiene mi base de datos o asignarle que solo sean los primeros 2 registros. También puedo hacer un summary y me da un resumen para cada una de las variables. Ok. Cuando nosotros ya comencemos a trabajar y a generar resultados, estos resultados podemos guardarlos en una matriz, en un data frame, y esto convertirlo a su vez en un archivo de salida CSV. ¿Okay? Para lo cual nosotros necesitamos primero utilizar la función write.csv, el nombre del objeto donde está guardada la información y asignar un nombre al archivo de salida. ¿Okay? Aquí yo le puse datos, pero puede ser el nombre que ustedes gusten. ¿Okay? En este caso yo ya lo tenía acá, por eso me salió un error. ¿Okay? Y perdón, aquí tengo datos 2, entonces si lo ejecuto, ahí está. Era eso. Esta es una de las facilidades que tiene el RStudio, de lo bonito, que nos marca el error y nos dice cuál es el error. En este caso el error es que el objeto datos2 no existe porque no lo creé.
realidad se llamaba datos. ¿Ok? Si observan acá, en este lado, en los archivos, ya aparece un nuevo archivo que se llama datos. ¿Ok? Si yo quiero guardar ese archivo en otra carpeta, simplemente tengo que asignar toda la ruta donde se encuentra la carpeta que yo quiero guardar. ¿Ok? En este caso, para guardar salidas, resultados, lo que más nos conviene es crear proyectos de trabajo. En otro video se les va a explicar cómo crear un proyecto. Es la mejor opción en este caso. Muy bien, esa fue una brevísima introducción al uso de software R. Espero les haya sido de utilidad. Evidentemente estarán aprendiendo mucho más conforme ustedes sigan usando este paquete. Bien, nos estaremos viendo entonces dentro del taller de fototrampeo R. Hasta luego.